Gloria sea al Señor. Bien, dentro de estos primeros 15 versículos, tal cual como se lo ha leído, recuerde que Saúl había recibido noticias acerca del paradero de David. Este, por su parte, se encontraba escondido en una cueva, como lo dice la Escritura, y de una manera muy sorpresiva, Saúl entrando en ella, está prácticamente expuesto para poder ser eliminado por parte de David. Pero la Biblia nos enseña, y obviamente el Espíritu Santo nos dice por medio de la vida de David, que siendo turbado en su corazón, nunca arremetió contra él, más allá de cortar ligeramente un pedazo de su manto. Esto a él le da la premisa de poder, posterior a este encuentro, hablar abiertamente con Saúl para dejar establecido realmente lo que había en su corazón. La Escritura, si usted me acompaña nuevamente, en el versículo número 13, en el cual David toma como referencia un adagio o un refrán de su época, le hace mención a Saúl diciendo, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que le dice él, mi mano no será contra ti. En textos anteriores, recuerde, mi querido hermano, que David había dicho a Saúl, yo ya te perdoné. ¿Por qué causa lo había perdonado David? Porque ya Saúl con anterioridad en 2 oportunidades lo había querido matar. Y bien hubiera él de pronto tomado venganza frente a esta situación cuando lo tuvo a solas en la cueva, pero no lo hizo así. Ahora bien, la Escritura pues nos narra, y vamos a entrar en detalle en esta noche, desde el verso 16 en adelante. Dice la Escritura, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl responde diciendo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó su voz, y dice ahí, y lloró. Mi amado hermano, ¿qué es lo que se puede ver de manera tan sorpresiva en la vida de Saúl? Una reacción aparente de arrepentimiento y dolor frente al suceso que había acontecido. Mi querido hermano, y vamos a tomar como referencia este texto bíblico para poder ahondar en la lección espiritual o en la enseñanza espiritual para nuestras vidas. Vayamos por favor pues nuevamente al versículo número 16, en el cual se nos dice, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, lea por favor conmigo esa pregunta, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Amado hermano, yo he escuchado en más de una oportunidad cuando por parte de hermanos o aún personas que no teniendo a Cristo, luego de haber experimentado situaciones de gran impacto en su vida, por ejemplo, accidentes donde ellos estuvieron involucrados, expresiones como la que usted también ha de haber escuchado, he vuelto a nacer. Y estos tipos de expresiones por lo general suelen venir acompañadas, o estos sucesos suelen venir acompañados, de ligeros cambios en la vida de aquella persona. Mas sin embargo, al poco tiempo también se puede ver que esos cambios se desvanecen y la persona vuelve a ser tal cual como lo era antes, luego de que obviamente olvidó dicho suceso. Saúl, mi querido hermanos, versículo 16, nos menciona que ahora le dice a su archienemigo, David, que era su hijo. Dice ahí la palabra, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío?
Mi amado hermano, y dice la Escritura en la parte final, y alzó su voz y lloró. Ahora, si esto le hubiese acontecido a usted, de pronto en un suceso diferente, bajo otras circunstancias, y al ver a su contrincante, o diríamos a aquel enemigo, entre comillas, suyo, tomando una acción como esta, pregunta usted, ¿qué hubiese sentido en su corazón para con esta persona? ¿Qué hubiese traído a su mente en ese momento de pronto de aquella persona que solamente le hacía daño y de manera inesperada le dice, sí, tú eres como mi hermano o como mi familia, que alza pues su voz, lo dice públicamente y llorando, sí, se acerca a usted y lo abraza? ¿Cómo reaccionaría usted, mi querido hermano? Mi querido, sí, hermano en la fe y amigo, la Biblia pues nos narra de este suceso bajo una gran, sí, en este caso premisa. Cuando vamos al versículo número 17, dice la Escritura, y dijo a David, ¿quién? Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y en esta noche, mi amado hermano, si vamos a analizar este texto, si con el tema el falso arrepentimiento. De hecho, si queremos darle diríamos, un término más apropiado, podríamos bien decir el arrepentimiento versus el remordimiento. Ahora, ¿qué es, mi querido hermano, lo que la Biblia quiere enseñarnos en esta noche? Bueno, voy a avanzar dentro de las diapositivas y quiero justamente concentrarme en esto. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Pero para ello, antes de ahondar en este tema, primeramente quiero, si usted ha traído obviamente su papel, su cuaderno, su pluma, sí, para poder aprender de la palabra y tomar nota, veamos como primera parte, ¿qué no es el arrepentimiento? ¿Sí? Vuelvo y repito, vamos a tratar de definir lo que no es arrepentimiento. Y de esa manera, mi amado hermano, poder tener en claro realmente qué es lo que Dios anhela y espera, sí, para con el hombre frente a su relación con Él. ¿Qué es lo que no es el arrepentimiento? En primera instancia, el arrepentimiento no es una simple oración. Mucha gente, mi querido hermano, suele, sí, diríamos a través de una oración o lo que se podría conocer como una confesión, sí, decir que se ha arrepentido. Es muy común que mucha gente, si pudiera, sí, repetir una oración de arrepentimiento y decir para sí que se ha arrepentido. Mi querido hermano, tenemos un ejemplo de hecho dentro de la Escritura. Acompáñeme por favor como primera premisa, sí, a ver lo que dice la Biblia. En Primera de Juan, capítulo número 1, primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo número 1, ¿lo tiene? De hecho, es un texto muy común a la hora de evangelizar. Verso número 9. Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 9. Recuerde que Saúl está frente a David y está anunciando, sí, su mal, sí, y su posición frente a él. Versículo número 9. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Ya lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice ahí, de toda maldad. Ese texto, mi querido hermano, claro que sí,
anuncia y proclama que para poder recibir perdón de pecados es necesario confesarlos. ¿Y con qué otra? Sí, ¿con qué diríamos si confesamos si no es con nuestros labios o nuestras palabras? De hecho, si avanzamos por favor a Romanos, en el capítulo número 10, acompáñeme por favor. Carta a los Romanos, capítulo número 10. Amén. Verso número 9. Dice el Señor. Al 10. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor que si confesares con tu boca. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo me recuerdo, mi querido hermano, cuando recién venía a los pies de Cristo, sí, conocí a algunas hermanas, sí, allá en la iglesia de las Asambleas de Dios. Por cierto, no cuestiono su labor, por el contrario, la aplaudo. Y dentro de su labor de evangelismo, sí, diríamos que este tipo de versículos era uno de los más usados a la hora de pregonar el evangelio de Jesucristo. Mas, sin embargo, también era muy común ver que las hermanas que se dedicaban a esta preciosa labor, por lo general, cuando predicaban acerca de la palabra, hasta cierto punto acorralaban a la persona evangelizada y presionándole le decían, confiese que Cristo es su Salvador, sí, para que sea salvo. Mi querido hermano, y de esa manera mucha gente sí recibía a Cristo. No digo que no hayan sido salvos, pero bien podría darse el caso de que muchos de ellos, sí, el solamente haber repetido la oración haya sido para ellos simplemente un suceso más en la vida. Sin la necesidad de ver en ellos un verdadero cambio. La confesión, mi querido hermano, no es suficiente. El solo hecho de dar una oración o de proclamar en mi estado, diríamos así, de maldad, no necesariamente acarrea un arrepentimiento, sí, que Dios acepte. De hecho, si podríamos decir que el arrepentimiento válido conlleva otro tipo de connotación, Proverbios 28, versículo 13, ahí lo remarca de una manera muy, pero muy precisa. Acompáñeme, por favor, a ese precioso texto. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso número 13. ¿Lo tiene? Un arrepentimiento, sí, no solamente se enlaza a través de una oración. Dice ese verso, el que encubre, sí, o el que esconde o trata de tapar, encubrir es tratar de tapar, sí, o esconder. El que encubre sus pecados no prosperará, eso es una consecuencia. Pero continúa diciendo, mas el que los confiesa, ¿sí? Y recuerde que la confesión está ligada a una oración. Dice ahí, mas el que confiesa, dice ahí, y se aparta. Ahí está el asunto. La confesión del pecado se hace efectiva con un verdadero arrepentimiento cuando existe la plena determinación de separarse de aquello por lo cual, si haciéndolo, si le llevó a pecar. Mi querido hermano, me recuerdo también de aquella mujer a la cual habrían de apedrear, sí, porque había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús en ese escenario le dice a esta mujer, vete, pero no peques más. El que confiesa, pues dice la Biblia, sí,
y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué podríamos también decir en esta noche acerca de lo que no es el arrepentimiento? Recuerde, el arrepentimiento no es una oración. El arrepentimiento vendría a ser más bien una oración, una confesión, pero que debe de conllevar un cambio de vida. El arrepentimiento también, mi querido hermano, no es solamente manifestar sentimientos. Mucha gente suele, y yo no sé si a usted le ha pasado, sobre todo dentro de los lazos familiares, que muchas veces cuando se cometen agravios, se manifiestan para la reconciliación sentimientos, es decir, emociones. Mi querido hermano, mucha gente de hecho da nuevas oportunidades porque la persona que ha ofendido se acerca con lágrimas en los ojos. Llorando, gimiendo, le dice, perdóname. Y obviamente la Biblia nos impulsa y nos ordena a que todo aquel que nos pide perdón, nosotros ¿qué debemos de hacer? Perdonar. Pero quien lo hace debe de saber que el solo hecho de poner sus emociones o sentimientos en el arrepentimiento no es concluyente para que pueda darse un arrepentimiento genuino. Mi querido hermano, si una carta lo explica de manera eficaz, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso número 10. Acompáñeme por favor a ese texto. Segunda carta de los Corintios, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Verso número 10. Nos dice el Señor, y póngale mucho asunto a este versículo, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación. Dice ahí, de que no hay, dice que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce. Ahora, ¿qué podríamos decir con respecto a este versículo? Que hay dos tipos de manifestaciones. ¿Sí? En cuanto a la tristeza, al dolor por haber cometido algo. Y una de ellas se gesta primeramente en Dios y otra en el mundo. La Escritura nos narra, mi querido hermano y hermana, dice el verso número 10, porque la tristeza que es o que proviene de Dios, ¿qué produce en nosotros? Arrepentimiento. Mi querido hermano, Dios está involucrado en el acto mismo de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y recuerde, mi querido hermano, que aún para poder arrepentirnos, el Espíritu Santo debe de intervenir para que esto se pueda producir en el corazón del hombre. Mi querido hermano, acompáñeme por favor, no pierda, segunda carta a los Corintios, no lo pierda por favor, si me ayudan con la bebé. Muchas gracias. ¿Lo tiene? Acompáñeme por favor, no vaya a perder segunda de Corintios, a un vivo ejemplo. En la carta de Mateo, o la epístola de Mateo, capítulo número 27. Evangelio, sin perder por favor, Corintios, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. ¿Ya lo encontró?
versículo número 3 al 5. Veamos un ejemplo vivo acerca de esto, sí, a través de la vida de un discípulo de Jesús, a través de Judas. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, es decir, Jesús, devolvió, ¿qué dice la Biblia ahí, mi amado hermano? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4. ¿Qué más conllevó su aparente arrepentimiento? Verso 4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5, léalo por favor. Salió y fue y se ahorcó. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Y adicionalmente, ¿su arrepentimiento qué condujo? ¿Ah? No, en el texto, léalo. ¿Qué hizo en su acción de arrepentimiento? Seguidamente, recuerde, versículo número 3. Sí, devolvió, dice ahí, arrepentido. ¿Qué cosa devolvió? ¿Trató de qué cosa en ese sentido? Enmendar la falla que había tenido. Pero ¿por qué terminó salido de ahí y se ahorcó? Si la Escritura dice que él se ha arrepentido, ¿y qué más procedió ahí? Devolvió las 30 monedas de plata que él había recibido por entregar a Jesús. Diría, hermano, no entiendo esta situación. Sí, para poder entender en profundidad este texto es necesario analizar una sola palabra en todo el contexto leído. Sí, el término arrepentido. Mi amado hermano, en el griego hay dos formas de escribir arrepentimiento. Así como usted también recordará en otras enseñanzas que para poder en el griego ponerlo en el texto, sí, existen 4 formas. En el español solamente existe un término para la palabra amor. Pero en el griego, para decir amor, se escriben con 4 palabras diferentes. Por ahí podríamos iniciar esta enseñanza. Arrepentimiento, sí, se lo puede escribir de 2 formas. La primera, sí, metanoia. De hecho, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, pero ha sido traducido para poder nosotros tenerlo al alcance de nuestra mano al idioma español. Y dice en ese significado de metanoia, tal cual como usted la escucha, significa significa cambio de mente. Metanoia, o lo que es igual, arrepentimiento, significa cambio de mente. Y hay otra palabrita, sí, que también se la podría asociar con arrepentimiento. Y esta se pronuncia metamelanoia. La pronuncio nuevamente. Metamelonaia, sí. ¿Sí? La deletreo. Metamelonai. Ahí, un poquito más larga. Metamelonaia. ¿Sí? Y la primera, metanoia, más chiquita. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esta segunda palabra? Este término, mi amado hermano, significa melancolía, ¿sí? Tristeza, autocompasión, lástima, pena por sí mismo. Vaya viendo los significados. ¿Sí? Pregunto, ¿cuál de las dos cree que fue usada en el texto? La primera, metanoia o metamelanoia.
¿La primera o la segunda? ¿Cuál? La más larga. La segunda. Efectivamente, mi querido hermano. Arrepentimiento, cuando se habla aquí de la Escritura, que Judas se había arrepentido, no tuvo un cambio de mente. Tuvo pena, compasión y lástima, pero por sí mismo. Y para un ejemplo de ello, bien podríamos decir lo que pudiera sentir un hombre cuando se le diagnostica, por ejemplo, a través de tanto licor en su vida, se le diagnostica cáncer. Esa persona bien podría decir, estoy arrepentido de haber dañado mi propio organismo y por ende no vuelve a tomar más. ¿Para qué? Para tratar de salvaguardar su organismo. Pero eso no significa que él se haya arrepentido para con Dios. Mucha gente le promete en arrepentimiento a su pareja diciéndole, nunca más voy a hacer tal cosa. Y la esposa dice, mi esposo se ha arrepentido, es salvo. Y no es así. Ese arrepentimiento no cumple los requisitos de Dios. Ese tipo de arrepentimiento no sacia el corazón de Dios. Muchos esposos arrepentidos, utilizando el término de metamelanoia, podrían decir, mi amor, nunca más te voy a ser infiel. Y viene arrepentido con lágrimas y rompe la foto de la otra y pone en la billetera la foto de la esposa. Y la esposa podría decir, mi esposo es salvo, se ha arrepentido, ha confesado su pecado. Mi querido hermano, solo determinando realmente qué es lo que la Biblia nos transmite, podemos entender la profundidad de qué es lo que Dios está esperando del hombre. Dios no espera una autocompasión de sí mismo por alguna falta cometida. Dios no espera, mi querido hermano, de parte de nosotros, lástima o compasión de sí mismo. Mi querido hermano, si vamos al pasaje, de Saúl, pero no lo busque, solamente recordándolo. Este hombre logró sentir por David cierto tipo, diríamos así, de emoción al verlo, porque había sido salvada su vida. Recuerde, David le anuncia a Saúl diciendo, estuviste en mis manos y no te maté. Y te perdoné. Obvio. Y le mostró qué cosa le había mostrado David. A este hombre, retrocedamos un poquito. Un pedazo del manto o de la capa de Saúl. Él al verse, obviamente, ahora, en cuanto a su análisis de la situación, dijo, si pude haber muerto en unos 5 minutos atrás. ¿Cuántos han tenido, diríamos así, leves encuentros con la muerte, pero salieron airosos? ¿Verdad? Uy, hermano, no me di cuenta, puse el pie en la calle, pero algo me detuvo y pasó un carro que hasta el vientecito me tiró. Y mucha gente dice, hermano, he vuelto a nacer y por eso estoy hoy en el culto dando testimonio. Pero es la única y la última vez que lo da. Porque al pasar, diríamos, la emoción, la excitación del suceso, luego vuelve nuevamente a sus andanzas. Sí, por eso no es de asombrar cuando mucha gente, luego de tener ciertas experiencias, vienen emocionados, vuelvo y repito, emociones. Vienen emocionados y dan testimonio, pero su durabilidad, su estabilidad en Cristo no es estable. Yo puse a manera de ilustración que hay un tipo de arrepentimiento tan solo compulsivo, pero hay un tipo de arrepentimiento que nada tiene que ver con el impulso, sino más bien un arrepentimiento reflexivo, en el cual no se deja, mi querido hermano, que las emociones gobiernen la mente del hombre, sino que el Espíritu de Dios transforme la mente de ese hombre.
Dios anhela, si queremos tomar el término tal cual como es, que el hombre tenga una metanoia en su corazón. Un cambio de mente. Y que ese cambio produzca en nosotros una nueva vida. Es como cuando uno se decide a dejar de ser vago y comenzar a trabajar. ¿Cuántos han decidido en algún momento, sí, de su vida decir, hasta aquí me levanto a las 12 y mañana mismo me levanto a las 5, armo el currículum y a buscar empleo? ¿Cuántos han tenido ese término, esa decisión? Hasta aquí dejo de andar comiendo y comiendo y comiendo y de aquí en adelante a hacer ejercicio. Y lo hacen. Por cuestiones de salud, de pronto. ¿Cuántos han podido experimentar cosas como esta? Hasta aquí dejo de ser vago y ocioso. Sí, de tener 3, 4 y 5 en la libreta. Y ahora mi meta será 9 y 10. ¿Cuántos muchachos han hecho eso? Metanoia. Cambio. El arrepentimiento veraz cambia tu mente. El arrepentimiento que proviene de Dios, el cual produce en nosotros, volvamos por favor a 2 de Corintios. ¿Qué es que produce el arrepentimiento de Dios en el hombre? 2 de Corintios capítulo 7 verso 10, porque la tristeza o el dolor que es según Dios produce metanoia. Cambio de mente. Ahí no se utiliza el otro término, metamelanoia. Ahí no se utiliza eso. Porque ese es el arrepentimiento según el mundo. Mucha gente puede venir, hermano, estoy arrepentido, sí, de estar en este vicio, en esta droga, quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacer la otro, quiero regresar a la casa, quiero volver con mis hijos, quiero, todo quiere. Llega la noche y vuelve a estar borracho. ¿Se da cuenta? Ese arrepentimiento es nulo. No tiene valor. Porque no ha habido un cambio de mente. No hay una disposición de llevar sus razonamientos a la práctica. Dios produce, ojo, Dios produce esa clase de arrepentimiento. La perfecta. Por eso es que debes aún, mi querido amigo y hermano, de pronto que andas medio chueco, debes de pedir al dador de esto que te lo otorgue. Si de hecho no pierda, por favor, Corintios 7, verso 10. Si me acompaña a la carta a los Efesios, no lo pierda, por favor. En el capítulo número 2, carta a los Efesios, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Más adelante de los Corintios. Efesios capítulo 2. Verso 8. Y yo creo que hoy adquiere un nuevo valor, analizado, claro está, el contexto del arrepentimiento para usted y para mí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí es donde quiero andar. Y esto, es decir, este suceso, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La salvación, sí, pero también el aceptar la salvación de Él. Todo lo que esto conlleva procede de Dios. Desde su acto salvífico a través de Cristo hasta el poder tocar por medio de su Espíritu al pecador para que reconozca ese acto salvífico. Todo proviene de Dios, no proviene del hombre. Es por eso que usted no puede influir en la salvación de otro.
Usted quisiera que sea salvo. Y de hecho podría predicar de una manera excelente, con una homilética impecable, pero como no proviene ni de la homilética, ni del disertador de la palabra, sino del Espíritu, si el Espíritu no toca, nadie se salva. ¿Lo está entendiendo? El arrepentimiento genuino debe de venir, mi querido hermano, sí, de la gracia que Dios pudiera llegar a poner en el corazón del hombre. Pero Dios invita al hombre, que el hombre pueda ser susceptible a la voz del Espíritu. Eso sí dependerá del hombre. Tener, diría cualquiera, las orejas bien paradas para poder apercibirse de que Dios lo está llamando, de que Dios le está diciendo, arrepiéntete. He ahí el libre albedrío que tiene cada hombre para hacerlo. Mi amado hermano, retomando en breve, sí, 2 de Corintios capítulo número 7, verso 10 nos dice, en la parte final, pero la tristeza del mundo, sí, ¿qué es lo que produce? ¿Qué produjo el arrepentimiento, entre comillas, de Judas? ¿Qué le produjo el arrepentimiento? ¿Vida o le produjo muerte? Mi amado hermano, un arrepentimiento, diríamos así, bajo la perspectiva del hombre, solamente puede producir, sí, fracaso, puede producir simplemente, como lo dice la Escritura, mortandad. Cuando vamos a la carta de Samuel, capítulo número 1, verso número 24, sí, está, diríamos, al detalle qué clase de arrepentimiento mostraba Saúl, para con David. Veamos. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo número 17. ¿Qué le dice Saúl a David? Más justo eres tú que yo, es decir, tú eres bueno. Y que, por el contrario, le quiere decir Saúl, yo soy un hombre malo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Verso 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo. Y aquí está el asunto. Y mire su proclamación egoísta. Tú has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Y diríamos, he ahí la presión del por qué estaba arrepentido. Porque se vio involucrado en riesgo, ¿qué cosa? Su vida. Y esto es naturaleza de hombre. Toda persona en peligro, si aún la más, entre comillas, atea, mira al cielo y dice, Dios mío, ayúdame, líbrame, socórreme. Aún, entre comillas, el más ateo. No se ha percatado que en momentos de aprieto y de peligro, lo primero que hace es ¿qué cosa? Encomendarse a Dios. ¿Verdad? Como cuando le dicen, saquen pluma, saquen papel, examen. Uy, los muchachos, ay, Diosito, ampárame, le ponen. El que estudió agradece. El que no, ¿verdad? Se encomienda a todos los santos. Mi amado hermano, el hombre, sí, hablando de Saúl, vio que su vida había estado en un peligro extremo y obviamente, sí, esa era, diríamos, su marco para el arrepentimiento. Dice el verso número 18, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Verso 19, porque ¿quién? Y mire, y ese era el concepto que tenía Saúl. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día, nuevamente sale a decir, has hecho conmigo. Verso número 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ahora pregunto, ¿Saúl sabía que David habría de reinar?
¿Y por qué entonces lo quería matar? Mi amado hermano, de hecho, todo fue, sí, públicamente realizado cuando David fue ungido. Pero también él mismo en su reino ya había anunciado que era David quien habría de reinar. Si me acompaña a capítulos anteriores, en Primera de Samuel capítulo 23, versos 16 y 17, el hijo del rey, hablando de Jonatán, le informó a David que Saúl sí entendía que él, hablando de David, habría de ser el rey. Acompáñeme, por favor, en un capítulo anterior, verso 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, a esa región, y fortaleció su mano en Dios. Verso 17, léalo por favor. Y mire lo que dice la parte final. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Qué cosa? Que tú serás rey. Pero aún así, sabiéndolo, ¿qué hacía en Engadi? Sino buscando la vida de David. Terminamos, mi amado hermano, con el versículo 20 en adelante. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Todo en Saúl giraba en torno a sí mismo. Ahora, aquí hay algo curioso y que no podemos dejar pasar por alto. Dice el verso 22, léalo por favor. David dice, juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David, sus hombres, se fueron a su casa también. Se quedaron en lugares fuertes, es decir, ahí en los peñascos. ¿Por qué, mi amado hermano? Primeramente porque David había notado que el arrepentimiento, entre comillas, de Saúl no era un arrepentimiento sincero. Que demostrara o denotara, ¿qué cosa? Un cambio. Solamente él pudo notar que lo que él había dicho y lo que él había hecho era bajo la presión misma de que su vida había estado en riesgo. Y aún dice la Biblia que David juró. ¿Qué cosa le juró David a Saúl? Que no iba a borrar su descendencia y que tendría misericordia de él y de los suyos. Pero, amado hermano, aquí hay algo importante que considerar. Y como le mencioné, es necesario no pasar por alto. Los juramentos bajo las condiciones en las cuales se dieron las cosas resultan muchas veces inválidos porque Dios no estaba siendo considerado en este asunto. Es como cuando la persona que le ha fallado a su pareja le dice, mire, de una manera sincera, ¿sí? Y hasta cierto punto arrepentida, le dice, no seas malito, yo te hice te hizo daño, te estropeé, te fui infiel, perdóname, sí, pero déjame volver otra vez a mi casa. Ahora, causales bíblicos para la separación los hay. A paz nos llamó el Señor, es decir que si hay maltrato, uno puede hacer uso de esto. Si hay adulterio o fornicación, uno puede hacer uso del divorcio también. Pero, mi amado hermano, a veces en la condición humana, como se suele decir, uno trata de ser más bueno, que es más bueno que Dios. Y David le jura, dice la Escritura, y ya se lo había jurado anteriormente ¿a quién? A Jonatán también. Obviamente, las perspectivas con él fueron muy diferentes a las con Saúl. Pero David termina matando a la descendencia de Saúl, aun cuando se lo había jurado. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, Saúl no era merecedor, ¿sí?, de promesas futuras, siendo él mismo un transgresor, ¿sí?, de las bendiciones que Dios a él ya se las había ofrecido.
en cuyo caso las promesas y los juramentos se hacen inválidos. Y digo esto porque Dios así lo corroboró. Acompáñeme, por favor, en la segunda carta de Samuel, capítulo 21, verso 8 al 9. Segunda de Samuel. Capítulo 21. ¿Lo tiene? Versículo 8 y 9. Los moradores de Gabaón, luego de que Saúl muriere, pidieron al rey que se les haga justicia ante tanta maldad que Saúl y sus hijos habían provocado. Ese era el escenario de ese contexto. Mire lo que dice el versículo número 8 y 9. Pero tomó el rey, hablando de David, a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, las cuales ella había tenido de Saúl. ¿Quiénes eran? Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en mano de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ahora, usted dirá, bueno, hermano, pero Dios aprobó todo esto. Sí. Mire lo que dice en el mismo capítulo, en el verso final, verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, entre otras cosas, dar la autorización para que mataran a los otros hijos. Y mire lo que dice en la parte final. Y Dios fue propicio. ¿A qué fue propicio? A la tierra, es decir, a lo que ella pudiera brindar o a la que ella podría, diríamos, dar como fruto después, después de esto. Mi querido hermano, las promesas que vienen o se logran pactar con alguien que no está arrepentido de una verdadera manera bíblica, se hacen inválidas para el tal. Si hay un texto maravilloso en el Nuevo Testamento que lo puede corroborar, es el libro de Hechos de los Apóstoles. Acompáñeme rápidamente para concluir. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, verso 13. También creyó, hablando de un hombre que practicaba la magia negra, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, este hombre, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, ¿qué cosa, Simón? Estaba atónito. Versículo número 18. Avanza un poquito, por favor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Verso 20, léalo por favor. Entonces Pedro le dijo, tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y termino con el verso 22. ¿Qué le dice Pedro a este varón? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mi amado, ¿y es que acaso este hombre no había creído y no se había inclusive, ¿qué cosa? Bautizado. ¿Cómo es posible que un hombre cristiano, aparentemente cumplidor de toda la liturgia y los mandamientos, luego fuese imputado y le fuese recriminado diciéndole que se arrepienta? Mi querido hermano, es necesario meditar si verdaderamente nuestro contritar o nuestro llanto o nuestro lloro conlleva un verdadero cambio de vida. ¿Recuerdas tú en tu lugar secreto de oración cuando arrepentido le decías a Dios, Señor, de aquí en adelante me voy a congregar? ¿De aquí en adelante voy a orar? ¿De aquí en adelante voy a leer la palabra? Pregunto, ¿ese arrepentimiento está en la práctica demostrándose cada día en tu vida? ¿Es tu arrepentimiento, como hoy se pudo llegar a establecer, una metanoia? ¿O es tu arrepentimiento una metamelanoia? ¿Qué tipo de arrepentimiento es el que tú gestas en tu corazón? ¿Una que cambia tu mente o una que solamente te hace reconocer la culpa vez tras vez, mes a mes, año a año y no sales del pozo en el que te encuentras? ¿Qué clase de arrepentimiento hay en tu corazón? Si es el correcto, será, mi amado hermano, grandemente bendecido por nuestro Dios. Amén. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por tu palabra. Ella siempre habla a las necesidades de nuestra vida. Hoy hemos podido considerar, por medio de este hombre llamado Saúl, cómo en su aparente arrepentimiento parecía que nunca más habría de perseguir a David, que nunca más habría de levantarse contra aquel que él sabía